El domingo pasado dijimos que la vida cristiana no es una línea recta, no es algo que va así, que no cambia, sino que es más como un camino montañoso. Es decir, la vida cristiana tiene subidas y bajadas. Hablamos acerca de esa lucha que tenemos y de los problemas que nos rodean, y todos como cristianos desearíamos glorificar más a Dios en nuestras vidas, desearíamos ver más fruto en nuestra vida. El problema es que cuando no vemos eso y cuando vemos que a veces caemos en pecado o en cosas que a Dios no le agradan, nos desanimamos y nos frustramos porque pensamos que no vemos crecimiento. Usted recuerda cómo Pablo ilustraba esa lucha en Romanos capítulo 7. Él se veía a sí mismo como miserable y decía: ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Él se sentía prisionero por esa lucha en su corazón y él quería ser libre. Ahora, si somos honestos, levanten la mano los que se sienten insatisfechos con su vida y que quisieran ver más fruto en su vida. Levántela. Y el que no la levante, qué bueno que está aquí, ¿verdad? Para escuchar lo que Dios tiene que decir. Todos quisiéramos ver más fruto, como dice esto que acabamos de leer. Quisiéramos ver más amor en nuestras vidas, más gozo, más paz, más paciencia, ¿verdad? Quisiéramos ver estas cosas en nuestra vida. Ahora, ¿qué diría si le digo que nuestro problema es que hemos tratado de dar fruto de la forma equivocada? Que hemos tratado de producir en nosotros algo que nosotros no podemos producir. Y usted lo sabe muy bien, porque por más que usted ha tratado de amar, usted no lo consigue. Y no es solo porque el prójimo no colabora, sino porque de verdad queremos amar más, pero vemos que eso no crece como quisiéramos. Quisiéramos tener más paciencia, quisiéramos tener más gozo, y de ahí viene nuestra frustración. Ahora, como vimos el domingo pasado, nuestro problema tiene nombre y apellido. Pablo le llama la carne y en otros pasajes le llama el viejo hombre. Antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y andábamos obedeciendo a los deseos de la carne, pero ahora tenemos una nueva vida en Cristo y el Espíritu Santo ha venido a nuestros corazones, y por eso hay una guerra en nuestros corazones. Eso es lo que vimos el domingo pasado. Una guerra de deseos, una lucha, porque todavía hay una parte interior que desea el pecado, pero también tenemos otra parte dentro de nosotros que desea a Dios y hacer la voluntad de Dios. Y de ahí la guerra. Ahora, el problema se incrementa más. ¿Cómo así? Se incrementa más cuando tratamos de vivir la nueva vida o la vida cristiana con las herramientas de la vida anterior. Y esto fue prácticamente el caso de los Gálatas. Ellos querían vivir la vida cristiana por medio de obedecer la ley. Ellos veían la ley como una forma de frenar la carne. Es más, se cree que algunos veían la circuncisión como una forma de frenar los pecados sexuales. Pero la ley, hermanos, como vimos durante todo el estudio de Gálatas, los primeros 3 capítulos, la ley nos salva. La ley no puede salvarnos y tampoco puede producir obediencia. Esto es importante. La ley no salva y la ley tampoco puede producir obediencia. Y voy a darle aquí un ejemplo que creo que todos vamos a entender, sobre todo aquellos que tienen hijos adolescentes. Todos sabemos lo difícil que es hacer que los adolescentes arreglen sus cosas, se bañen, se vistan bien, huelan bien, ¿verdad? Y aunque suene jocoso, nosotros también pasamos por esa etapa. Cuando nos decían: arregla tu cama, báñate, ponte ropa, ¿qué pasaba? Mientras más reglas nos daban, menos obediencia producía en nosotros. Ahora, la pregunta es: ¿cuándo un adolescente cambia? ¿Cuándo un adolescente comienza a bañarse todos los días, a ponerse bonito, a oler bien, a verse cool y serio? ¿Cuándo? Cuando aparece una fulanita por ahí o un fulanito que le gusta, y entonces lo que la ley no pudo hacer, es decir, los padres, la fulanita lo pudo hacer, ¿verdad? El amor
el amor movió, si se le puede llamar amor en un sentido, a esos cambios, porque ni siquiera los reglamentos, ni las amenazas, ni los castigos hacían que este muchachito oliera bien. Entonces, el punto que quiero resaltar aquí, hermanos, es que las leyes externas no pueden producir un verdadero cambio en nosotros. Para que haya un verdadero cambio, este debe comenzar desde adentro, desde un nuevo impulso. Y esa es la alternativa que Pablo nos presenta aquí en este pasaje que acabamos de leer, que la vida cristiana no se puede vivir por medio de reglas externas. Y voy a repetir eso porque es muy importante. La vida cristiana no se puede vivir por medio de reglas externas, sino a través del impulso interno que aquí se le llama andar en el Espíritu. Ya no es de afuera hacia adentro como era en el antiguo pacto, sino que ahora es de adentro hacia afuera. Dios dijo, voy a poner mis leyes en sus corazones para que anden en ellas. Entonces, ¿en qué consiste la libertad cristiana? Que andando en el Espíritu, naturalmente el fruto se manifiesta en nosotros. Es decir, somos libres para dar fruto solo si andamos en el Espíritu. El domingo pasado respondimos a la pregunta de qué era andar en el Espíritu. El día de hoy queremos responder a la pregunta, ¿cómo sabemos si andamos en la carne o si andamos en el Espíritu? Pablo nos da dos diferentes listas y vamos a llamarlos los síntomas o las evidencias de cuál es la fuerza interior que te domina, ¿sí? Vamos a ver esas dos listas que Pablo nos da. Así que comencemos con la primera y vamos a ver las evidencias o los síntomas de andar en la carne. Así que acompáñenme nuevamente al verso 19. El verso 19. Dice así: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cuanto a las obras de la carne, hermanos, aunque no tenemos el tiempo de verlas exhaustivamente una cada una como debería ser, veremos al menos tres aspectos. Y aquí vamos a entrar al consultorio del apóstol Pablo. El primero hace un examen y nos va a decir qué son estas obras. Luego él hace un diagnóstico que reflejan esas obras para aquellos que las practican. Y luego él nos da un resultado o una advertencia seria. Entonces, comencemos por el examen. ¿Qué son estas obras? En una frase simple y sencilla sería: estas acciones son visibles y destructivas. ¿Qué son? Son visibles y destructivas. Note cómo comienza el verso diciendo: las obras de la carne son evidentes. En otra versión diría: son manifiestas. Esto quiere decir que aquellos que andan en la carne no lo pueden esconder. Esto es algo visible, no importa cuán religiosos nos queramos ver o nos podamos ver, las obras de la carne se van a manifestar. Ahora, aunque esta no es una lista de todas las obras de la carne, porque él dice, y cosas semejantes a estas, Pablo quiere mostrarnos algo aquí en la manera en cómo él divide estas obras, y por lo menos aquí podemos ver 4 categorías. Así que de una manera rápida la vamos a ver. En primer lugar, Pablo habla de los pecados inmorales. Y esos pecados inmorales son 3: inmoralidad, impureza y sensualidad. Ahora, la inmoralidad, hermanos, se refiere a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y aquí se refiere antes del matrimonio y durante el matrimonio. Se refiere a relaciones ilícitas fuera del matrimonio. Entonces, en palabras más conocidas sería la fornicación y el adulterio. La impureza se refiere a las prácticas sexuales contra naturaleza, y aquí estamos hablando
del LGTB y todo lo que sigue allí, ¿verdad? Es decir, las relaciones homosexuales o las relaciones lésbicas son contra naturaleza. Y luego Pablo habla acerca de la sensualidad, que se refiere más que todo a una sexualidad desenfrenada que se muestra hacia afuera. Así que, en un sentido, estos son síntomas de una persona libertina. Una persona que usa su libertad para satisfacer sus deseos carnales. Lo que el mundo le llama amor o el amor libre, la Biblia le llama inmoralidad. Y aquí estas personas tienen un problema porque, como vimos anteriormente con el pastor Jeremías en los versos 13 al 15, la libertad más amor da igual ¿a qué? A servicio, ¿sí? Pero entonces ellos tienen libertad sin amor y eso da igual a libertinaje. Siempre cuando hay libertad más amor en la Biblia, siempre va a ser servicio, no va a ser una vida libertina y licenciosa. La segunda categoría son los pecados religiosos. Y aquí estamos hablando de la idolatría y la hechicería. Se está refiriendo a las prácticas ocultas. La primera tiene que ver con sustituir la adoración a Dios por cualquier otra cosa creada. Como vimos el jueves pasado, la idolatría es adorar cualquier otra cosa que no sea Dios, aún las cosas buenas, ¿sí? Y eso nos aclaraban, como la familia, por ejemplo, puede ser nuestro ídolo, el trabajo. Un ejemplo de esto es que usted decida algunos domingos no asistir a la iglesia con su familia. ¿Por qué? Porque entonces tiene compromisos familiares, nos vamos a la playa. Y la pregunta ¿es malo eso? ¿Es malo que la familia se vaya a la playa un domingo? ¿Es inmoral? No es inmoral, pero es carnal. ¿En qué sentido? Que cuando yo pongo a mi familia por encima de Dios, se convierte en idolatría. Y lo mismo con el trabajo. Es posible que te ofrezcan un trabajo que tengas que asistir todos los domingos a ese trabajo y no puedas venir a la iglesia nunca. Entonces, si tú pones tu trabajo por encima que Dios, se convierte en idolatría. La segunda palabra, hechicería, viene de una palabra que usted no sabía que se la sabía. En el griego se llama pharmakeia, de donde viene la palabra farmacia. Entonces, tiene que ver con la mezcla de sustancias. En el tiempo de antes, lo que hacían estos brujos es que se drogaban y pues entraban en trance, ¿verdad? Y veían cosas en el humo y en el café, no sé, ¿verdad? Pero entonces habían falsas curas y básicamente lo que hace esta obra es falsificar la obra del Espíritu. ¿En qué sentido? Que trata de controlar las circunstancias y las personas. Ahora usted va a decir, bueno, pero yo no conozco a un cristiano que practique la hechicería. Se escucha como algo muy raro, muy así místico, ¿verdad? Pero hay prácticas, hermanos, y supersticiones que muchas veces practicábamos antes que éramos cristianos y las traemos ahora que somos cristianos. Un ejemplo de ello. Hay personas que ponen como un tazoncito enfrente de la puerta con monedas, ¿verdad? De que para traer la prosperidad, ¿verdad? O hay personas que ponen un espejo enfrente de la puerta para que las malas vibras reboten, ¿verdad? Y todo el asunto de las malas vibras que se ha hecho famoso ahora, incienso de todos los colores y sabores para atraer las buenas vibras. Hermano, estos son supersticiones, ¿verdad? Y nosotros como cristianos no somos llamados a creer en esas tonterías. ¿Qué quiere decir esto? Que estas obras, la idolatría y la hechicería, reflejan una falta de lealtad a Dios y reflejan una falta de fe en que Dios tiene control de todas las circunstancias. ¿Sí? Ahora, esa es la segunda categoría y llegamos ahora a la tercera categoría, que son los pecados relacionales y son pecados que no son tan alarmantes. Podemos hasta llamarle pecados respetables. Y aquí Pablo nos da 8 pecados que destruyen las relaciones. Yo los he dividido en 4 y 4. 4 actitudes destructivas que son más internas y 4 que son el resultado de esas actitudes. Así que las voy a mencionar, no en el orden que están en este texto que están viendo, pero sí están todas allí. Entonces, las primeras 4 actitudes destructivas son las enemistades. Las enemistades, hermanos,
son prácticamente una actitud hostil interior. Si lo puedo resumir en una palabra, es odio. Odio. Es normal que haya personas que no te caigan bien. ¿Sí? Lo que no es normal es que tú odies a las personas. Es que yo no lo soporto. Yo no lo puedo ni ver a ese. Y escúcheme bien, voy a decir algo que es muy cierto y triste. Hay personas y hay cristianos que han vivido enemistados por años con otras personas. Esto no debe ser así entre nosotros, hermanos. Ahora, esas enemistades surgen de 3 componentes internos: de los celos, de la envidia y de las rivalidades. Entonces los celos prácticamente es una pasión, es un ego hambriento de verme mejor que los demás, ¿sí? Es que yo quiero ser el centro, por eso tengo celos. Y muy relacionado a la envidia, que tiene que ver no solo con codiciar lo que los otros tienen, sino también un deseo intenso para que los otros no tengan eso que tienen. O sea, yo no solo quiero eso que él tiene, yo quiero que él no lo tenga. Eso es la envidia. Y las rivalidades son esa actitud competitiva, pero malsana, porque hay actitudes competitivas que son buenas, pero una actitud competitiva malsana en el sentido de que le voy a poner el pie al otro para que no le vaya bien. Es de sembrar cizaña, es ser chismoso, en pocas palabras. Esas son las rivalidades. Entonces, esto crea enemistades en nuestro interior con personas. Y escuchen bien, hay personas en la iglesia que no se dan cuenta que han tenido una gran enemistad con otra persona, que esa persona se la ha reservado en su corazón. Pero también esto se manifiesta. Y aquí están las otras 4 actitudes o el resultado de esas actitudes destructivas. Todas estas 4 que mencionamos, las enemistades, celos, envidias y rivalidades, provocan pleitos. Dice Pablo, pleitos. Esto significa, esto es básicamente una enemistad en activo. Es crear discordia. Aquí hay ya confrontación, ¿sí? Es algo público. Un pleito es algo público, es discordia. Pero no solo provoca pleitos, sino que estas actitudes destructivas provocan enojos. Y literalmente esta palabra significa una explosión de ira, enojos. Es un arrebato de ira, es lo que le llaman hoy en día desahogos de ira. Usted puede decir, pero yo nunca le he golpeado a mis hijos, yo nunca he golpeado a mi esposa, pero sí ha golpeado la mesa, pero sí ha tirado el control, pero sí ha levantado la voz. No hay una parte en la Biblia que diga, desahogaos los unos a los otros. La Biblia no nos llama a desahogarnos, la Biblia nos llama a arrepentirnos cuando la ira es un problema en nuestros corazones. En tercer lugar, Pablo habla de las disensiones. Y es que cuando hay estos pleitos y ira y todos estos problemas, y las personas se hieren los unos a los otros, eso provoca división, ¿verdad? División entre las personas. Y finalmente Pablo habla de las herejías, que aquí no tiene que ver con las doctrinas en sí, sino que tiene que ver con crear grupos partidistas dentro de la iglesia, sectarismos, dividir la iglesia literalmente. Entonces, ustedes pueden ver qué destructivas pueden ser estas obras y pueden verse como algo tan normal, enojos, pleitos, envidia, pero esto puede hasta dividir la iglesia, literalmente. En el contexto de los Gálatas, algunos podían decir, bueno, yo soy de Pablo, y otros podían decir, bueno, yo soy de Pedro. Otros podían decir, yo soy de un maestro judaizante. Y hay otros que dicen, bueno, yo soy de Cristo. Estos son los peores, porque esos no reconocen ninguna autoridad al final. Entonces, hoy en día hay personas que pueden decir, yo soy pentecostal, yo soy reformado, yo soy bautista, yo no puedo tener comunión con nadie más, soy calvinista o soy arminiano. Estos son sectarismos cuando dividimos la iglesia por estas obras carnales. Ahora, ¿qué reflejan estas obras carnales que acabamos de leer? Estas obras relacionales. Reflejan falta de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Cuando no está este fruto en nuestros corazones, esto es lo que la carne produce, estas obras destructivas. Ahora, en cuarto lugar, Pablo habla de los pecados de abuso. Y los pecados de abuso son 2, las borracheras y las orgías. Se refiere básicamente al abuso de sustancias. Y orgías aquí no significa orgías sexuales.
sino que la palabra literalmente significa desenfrenos. Y tiene que ver mayormente con la búsqueda colectiva del placer. Ahora, un desenfreno, y le voy a dar un ejemplo actual, y quizás toque alguna tecla, un nervio por ahí o una tecla sensible. Un desenfreno puede ser la adicción a las series, a los videojuegos, a estar con el teléfono todo el día. Hay personas que pueden pasar toda una noche jugando videojuegos. Y hay personas que pueden pasar toda una noche viendo una serie hasta terminarla. ¿Por qué eso se llama desenfreno? Porque literalmente no tiene freno. Entonces, estas personas que practican estas obras de esta categoría tienen falta de dominio propio. Estos pecados los dominan. Así que hemos visto 4 categorías, ustedes pueden ver ahí, de los pecados. Tenemos los pecados inmorales, los pecados religiosos, los pecados relacionales y los pecados de abuso. Ahora, de esos 4, ¿cuál creen ustedes que es la sección que Pablo está enfatizando aquí? ¿Cuál creen ustedes? ¿Qué color? Rojo. Yo le di ahí como un chivito para que lo pudieran identificar. Es el color rojo, ¿verdad? Y básicamente es la sección que Pablo está enfatizando más porque es la más grande. Note usted que es donde él abunda más. Y esto tiene mucho sentido por el contexto de los Gálatas. ¿Quiénes se oponían a Pablo en el tiempo que Pablo estaba escribiendo Gálatas? Los legalistas, los judaizantes. Y estas personas podían decir amén fuertemente a la primera sección, a la segunda sección, a la cuarta sección. Pero cuando Pablo empieza a enumerar enemistades, pleitos, enojos, divisiones, herejías, ya ellos no estaban muy contentos. ¿Por qué? Porque es justamente lo que el legalismo produce. El legalismo produce todas esas cosas que usted ve en rojo. ¿Por qué? Porque yo me creo superior que los demás. Como yo estoy obedeciendo la ley, como yo soy tan bueno, entonces yo soy mejor que aquel que no hace esas cosas. Los legalistas tienden a llamar a los pecados religiosos, inmorales y de abuso como pecados peores. Pero para Dios no hay diferencia de pecados. Note que Dios pone pleitos al mismo nivel que la idolatría y que la hechicería. Y como dice Timothy Keller, en esa frase que está allí, dice, somos mejores en notar los pecados en otros de lo que somos nosotros mismos, con los nuestros, perdón. Somos mejores en notar los pecados en otros de lo que somos o de lo que lo somos con los nuestros. Es así. Somos mejores en ver esos grandes pecados y decir, wow, qué pecador, aquel inmoral, aquel brujo, aquel religioso, aquel borrachito. Ajá. Y la envidia que está en mi corazón. Y los pleitos. Entonces, esas son actitudes legalistas. Y como vimos, son obras manifiestas, es decir, no se pueden esconder, pero también son obras destructivas. ¿Por qué? Porque destruyen nuestra relación con Dios, nos destruimos a nosotros mismos y destruyen nuestra relación con los demás, ¿sí? Por eso son destructivas. Ahora, como dijimos, esto es un examen que el apóstol Pablo estaba haciendo de las obras de la carne y es importante que nosotros nos examinemos. ¿Cuáles son aquellas obras de la carne, si podemos retroceder un poco, con las que normalmente nosotros luchamos? Pablo quiere que las identifiques porque él dice, son evidentes, no se pueden esconder. Dios quiere que las enfrentes, que no las excuses. En un sentido, quiere que no nos contentemos con una vida mediocre creyéndonos mejores por no practicar los peores pecados. Dios está diciendo, si constantemente estás cayendo en explosiones de ira y en envidias, no eres mejor que un idólatra y que un inmoral. Así que Dios quiere que nos examinemos nuestro corazón. Pero en segundo lugar, Pablo nos da entonces el diagnóstico. Y el diagnóstico es, ¿qué reflejan estas obras? Bueno, en una frase corta, lo que reflejan estas obras de la carne
es una naturaleza no regenerada. Como dice Pablo, los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Los que practican, hermanos, aquí se está refiriendo a aquellos que no son verdaderos cristianos. Es decir, que no son hijos de Dios. Los que practican estas obras de la carne, entonces no son verdaderos cristianos. Voy a aclarar esto, sí lo voy a aclarar, porque ahí hay una parte importante que tenemos que entender. Esto no quiere decir que los cristianos no cometan o caigan alguna vez en algunos de estos pecados que acabo de ver o mencionar. No estoy diciendo eso. Lo que Pablo está diciendo aquí es que los que son verdaderos cristianos no practican las obras de la carne, no viven en ellas como un estilo de vida. Es posible, sí, que los cristianos caigan a veces en algunas de estas obras, en ocasiones, y es triste, ¿verdad?, cuando pasa eso. Pero los cristianos verdaderos no practican esas obras. Voy a poner un ejemplo. A mí me gusta mucho el fútbol y lo veo y de vez en cuando practico. De vez en cuando, vamos a decirlo así, juego fútbol. Cuando me invitan un domingo por la tarde, a veces voy a jugar con los amigos y esto está bien. Pero una cosa es decir que a mí me gusta el fútbol y otra cosa es decir que yo practico el fútbol, que yo soy un futbolista. Porque si yo fuera un futbolista, entonces yo tendría que levantarme todos los días en la mañana a practicar, a hacer ejercicio, a tener una dieta estricta porque soy un futbolista, ¿sí? Entonces, ve la diferencia. Una cosa es decir, yo juego de vez en cuando al fútbol y otra cosa es practicar el fútbol o ser un futbolista. De la misma manera, los cristianos pueden caer de vez en cuando en pleitos, en celos. Y voy a tocar una tecla aquí nuevamente sensible. Y es posible que algunos cristianos puedan caer hasta en inmoralidad, como el caso de David. Pero la diferencia es que el cristiano se arrepiente. Que el cristiano se arrepiente y no lo hace parte de su estilo de vida, porque como vimos en la prédica anterior, Dios no deja pecar en paz a sus hijos. Dios no deja pecar en paz a sus hijos. Entonces, una cosa es tener envidia de vez en cuando y otra cosa es ser un envidioso, que alimento eso, que carcome mis huesos, que es parte de mi vida. El apóstol Juan lo pone más claramente en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 9, donde dice: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, el cristiano peca en ocasiones. Lo que el cristiano no hace es practicar el pecado. ¿Entendimos eso? No puede practicarlo sin arrepentimiento porque la simiente de Dios está aquí, porque el Espíritu Santo está adentro y no lo deja pecar libremente. Ahora, hemos visto el examen, hemos visto el diagnóstico y finalmente entonces vamos a ver de esta sección el resultado o la advertencia que nos da Pablo aquí. Si retrocedemos un poco, y dice: contra las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La advertencia aquí, hermanos, es clara, urgente y seria. No importa cuán religioso te puedas ver, si practicas estas obras en tu vida, no heredarás el reino de Dios. No importa cuánto te excuses en la gracia de Dios, sí, somos salvos por la gracia, pero si usas esa gracia para vivir el libertinaje, no estás de camino al cielo, sino al infierno. Entonces la pregunta es: ¿nos preocupa suficientemente esto para examinarnos? Para examinar nuestro corazón, para examinar cómo andamos, cómo estamos caminando. Debería preocuparnos. Ahora, hemos terminado esta primera sección y hemos visto las evidencias o los síntomas de andar en la carne. Pero más que síntomas, estas obras reflejan la naturaleza muerta de una persona que no tiene a Cristo, si esta persona constantemente practica esas obras. Es una evidencia de que el Espíritu no está en nosotros si practicamos estas obras en nuestra vida. Ahora, ¿cómo yo sé
que el Espíritu está en mí. Y esta pregunta es donde queríamos llegar. ¿Cómo yo sé que el Espíritu está en mí? ¿Cuáles son esas evidencias que demuestran que andamos en el Espíritu? Y aquí llegamos a la segunda parte, las evidencias o el fruto de andar en el Espíritu. Acompáñenme de nuevo a leer los versos 22 al 24. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, notemos lo que Pablo no está haciendo aquí. Pablo no está haciendo estas dos listas para decirnos, bueno, estas son las cosas que tú no tienes que hacer y ahora tú tienes que poner en práctica esto. Eso es lo que Pablo no está haciendo aquí. Usted no puede decidir hoy dejar de tener ira y comenzar a ser más paciente mañana. Eso no es posible, ¿verdad? Usted lo ha intentado ya. Y eso no es así. No es así como funciona la vida cristiana. Es por esto que en nuestro pasaje no se nos manda a dar fruto. Acabo de decir algo que puede sonar chocante. No se nos manda a dar fruto. Fruto aquí no es un mandamiento. ¿Cuál es el único mandamiento, el único imperativo que encontramos en nuestro pasaje completo? ¿Cuál es? Andar en el Espíritu. Esta es la clave para entender todo el pasaje. Cuando lo vi, dije, wow, ahora todo tiene sentido. Y es que solo cuando andamos en el Espíritu podemos producir fruto. Note que se le llama el fruto del Espíritu. No es nuestro fruto, no lo podemos producir nosotros. Cuando tratamos de amar, tener gozo, ser mansos en nuestros propios esfuerzos, con la fuerza de nuestra carne y no andando en el Espíritu, hemos puesto la carreta antes que los caballos. ¿Qué va a pasar? No va a avanzar esa carreta. Y ya lo hemos experimentado en nuestras vidas. Porque hemos intentado amar, tener gozo y tener paciencia, nosotros no podemos producir ese fruto porque es del Espíritu. Entonces, para que el amor se manifieste en mí, yo tengo que andar en el Espíritu. Y una vez que yo ande en el Espíritu, que yo dependa del Espíritu, que yo me deje guiar del Espíritu, que yo escuche la voz del Espíritu, es entonces que el fruto se va a manifestar de manera natural. Entonces, aquí vamos a contestar 3 preguntas. ¿Qué es el fruto? ¿Y cómo se manifiesta el fruto? ¿Y cuál es el propósito del fruto? Entonces, ¿qué es el fruto en primer lugar? Algunos dividen el fruto del Espíritu en 3 categorías. Y de nuevo, ¿verdad? Y pidiéndoles también disculpas, cada uno de estos frutos fácilmente podrían ser una prédica. Pero vamos a verlo nada más un poco por encima. La primera categoría, algunos relacionan el fruto con Dios. Es decir, que está relacionado con nuestra relación con Dios. Esos son el amor, el gozo y la paz. Amamos porque Él nos amó primero. Es en la medida que nosotros entendemos cuánto Dios nos ha amado que podemos amar a los demás, a las otras personas. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor viene directamente de Dios. De la misma manera, el gozo y la paz son gracias que vienen del cielo, que nosotros no podemos producir, las circunstancias no las pueden producir. El gozo y la paz que está hablando aquí no las podemos encontrar en el mundo, no las podemos fabricar, tienen que venir directamente de Dios. Por eso dice, para que mi gozo esté en ustedes, mi paz les dejo, es de Dios, no es de este mundo, no la podemos producir nosotros. Entonces, este es el fruto de una relación cercana y dependiente de Dios. La segunda categoría es el fruto que está relacionado con los demás. ¿Sí? O sea, este fruto se produce a raíz de la relación con los demás y las circunstancias. Y aquí tenemos paciencia, benignidad y bondad. La paciencia, hermanos, es una palabra muy interesante en el griego. Y la palabra es macrothumia, que significa literalmente de mecha larga.
¿sí? Lo contrario de ser mecha corta, microthumia. No es que no haya mecha, es que la mecha es larga, ¿no? Esa es la paciencia. Entonces, ¿cómo surge la paciencia en nosotros? ¿Cómo se produce la paciencia en nosotros? No es que usted ora por paciencia hoy, ¡puf!, y mañana se despierta muy paciente. No pasa así, ¿verdad? Dios pule la paciencia en nosotros, la produce en nosotros a través de las personas difíciles que nos rodean y a través de las pruebas y las circunstancias. Por eso es que dice Santiago que la prueba produce ¿qué? Paciencia. ¿Lo vio, verdad? La prueba produce paciencia. Es de esa manera. No podemos saltarnos el paso de la prueba, el paso de la dificultad para ser pacientes. Ahora, la segunda palabra es la benignidad de esta categoría. Esta palabra también es muy interesante. Tiene que ver con una actitud gentil hacia los demás. Es decir, pensar bien siempre, pensar bien del otro. Si un hermano no me saludó hoy en el culto, entonces no me voy pensando mal de él y diciendo, es que seguro yo le caigo mal a ese, ¿verdad? O, es que desde que se compró esa jipeta, no hay quien le pueda hablar a esa persona. No, ¿verdad? Sino que la persona que es benigna es una persona que piensa en favor del otro. Dice algo así, seguro no me vio. O dice, seguro el hermano está pasando por algo. Siempre piensa en favor del otro. ¡Wow! ¿Cuánto necesitamos la benignidad en nuestros corazones? Ahora, la bondad, que es el tercero de esta categoría, es el amor en activo. Ya el amor aquí se manifiesta. Es el poder de hacerle bien a otras personas. Dígame, hermanos, si estas tres partes del fruto, paciencia, benignidad, bondad, no son vitales para las relaciones en la iglesia, las relaciones en comunidad. Es por eso que en las iglesias hay pleitos, hay divisiones, porque este fruto no se manifiesta en nosotros. Lo necesitamos urgentemente. Este es el fruto que debemos clamar y orar a Dios que nos llene, que nos dé, que lo produzca en nosotros. Pero la tercera categoría es el fruto que está relacionado con nosotros mismos. Es decir, es con respecto a lo que se manifiesta individualmente en nosotros. Y es la fe, la mansedumbre y la templanza. Fe aquí literalmente quiere decir fidelidad, o sea, mantenernos firmes. Si usted tiene unos años en el Evangelio, usted sabe que algunos que comenzaron con usted ya no están. Puede ser que algunos ya hayan muerto, pero también puede ser que algunos se hayan alejado del Señor. La razón por la cual usted sigue firme en Dios y en la iglesia es porque Dios le ha dado a usted fe para perseverar. Que usted todavía permanezca en la iglesia es un fruto de Dios, no de su disciplina, no de su poder para venir. La razón por la cual hoy decidió quitar la cobija del frío que estaba haciendo y levantarse y estar aquí es porque Dios le dio fe para estar aquí. ¿Entendió? Lo voy a poner de una forma más clara. Permanecer en la iglesia es un milagro. Y la razón por la cual usted está aquí no es porque usted es mejor y más inteligente que los demás. Es porque usted es un milagro de Dios. Dios le dio a usted fe para perseverar. Y usted va a llegar hasta el final de la carrera porque Dios le va a dar fe para perseverar. No depende de usted, depende del Señor. La mansedumbre es ser enseñable, tener un corazón tierno y humilde. Y el dominio propio es la capacidad de decirle que no al pecado. Y de nuevo, podríamos hacer muchas cosas con este fruto. Pero quiero responder una pregunta muy importante que todavía no hemos respondido. La pregunta es, ¿qué es el fruto? Y hemos categorizado el fruto, pero no hemos dicho qué es el fruto. Así que voy a darle una definición, así una respuesta, y después vamos a explicarlo bien. El fruto es, hermanos, la manifestación continua, progresiva, de la vida de Cristo en el creyente. Voy a explicarlo mejor eso. Pablo, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice así:
Con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo está diciendo, mi viejo hombre ha muerto en Cristo en la cruz. Ya no vivo yo. ¿Qué es lo que se manifiesta entonces? La vida de Cristo en mí. Cristo vive en mí. Eso se parece mucho al verso 24 de nuestro pasaje que dice, pues los que son de Cristo, Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Solo que aquí está como puesto a la inversa. Es decir, que en esto consiste la vida cristiana, que mientras más muramos a nosotros mismos, a nuestros deseos carnales, mientras más mi viejo yo sea crucificado, más la vida de Cristo se va a manifestar. ¿Entendimos eso? Eso es andar en el Espíritu en un resumen, o el fruto de andar en el Espíritu. Mientras más yo muero y el viejo Matías va desapareciendo, más la vida de Cristo se va manifestando. Ese es el fruto. Ahora, pasamos de una vida centrada en nosotros mismos, las obras de la carne, a una vida centrada en Cristo, el fruto del Espíritu. En pocas palabras y de una forma sencilla, el fruto es Cristo. El fruto es el carácter de Cristo moldeado en nosotros. El fruto es la vida de Cristo manifestándose en nosotros. Eso es el fruto. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de cualquier amor, sino que hablamos del amor de Cristo. Es el amor de Cristo que se manifiesta en nosotros. El amor de Cristo, dice Pablo, nos constriñe, nos obliga. No estamos hablando de cualquier paz, es la paz de Cristo. Mi paz les dejo, dijo Cristo, mi paz les doy. No estamos hablando de cualquier gozo, es el gozo de Cristo. Para que mi gozo sea cumplido en ustedes, dijo Jesús. No es cualquier mansedumbre que debemos imitar, es la mansedumbre de Cristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que cuando un cristiano anda en el Espíritu, ¿qué sale de él? Cristo. La vida de Cristo se manifiesta en nosotros y crece en nosotros. Así que en resumen, ¿qué es el fruto? El fruto es Cristo, la vida de Cristo manifestándose en nosotros. Ahora, ¿cómo se manifiesta ese fruto? La palabra fruto nos lleva al mundo de la agricultura. Si algunos de ustedes tienen un poco de relación con la agricultura, van a entender más o menos lo que estamos hablando aquí, aún los que no tengan entendimiento de esto. Y Timothy Keller, él menciona algunos aspectos muy interesantes de cómo se manifiesta el fruto en nosotros. En primer lugar, él dice que el fruto es una señal de vida espiritual. Y eso lo vimos el domingo pasado, ¿sí? Cuando se ve fruto en nosotros, es una señal de vida espiritual. Las manzanas no dan vida, ¿sí? Las manzanas no dan vida al árbol. Las manzanas son una señal de que el árbol está vivo. Entonces, el cristiano se conoce por sus frutos, no por sus dones. Por sus frutos, no por sus dones. Son una señal de vida en nosotros, de que Cristo habita en nosotros y se está manifestando. Nota esta frase que dice Timothy Keller. Somos salvos por la fe, no por dar fruto. Pero no somos salvos por una fe sin fruto. Somos salvos, creo que no está ahí esa frase, pero dice, somos salvos por la fe, lo voy a repetir de nuevo, no por dar fruto, ¿verdad? Somos salvos por la fe, no por dar fruto. Pero no somos salvos por una fe sin fruto, porque una fe sin fruto está muerta, como dice Santiago. Entonces, la fe sí debe mostrar fruto, y fruto es una señal de vida espiritual. Ahora, el crecimiento del fruto no solo es una señal de vida, el crecimiento del fruto en nuestras vidas es gradual, y esto es muy importante. El crecimiento en una planta, como dije anteriormente, el domingo pasado, no se puede ver. Usted no puede ver cómo crece una planta, ¿verdad? Usted lo más que puede hacer es medir la planta, irse a dormir, y al día siguiente medirla y está un chin más grande, ¿verdad? Pero no podemos ver el crecimiento en la planta. Con el fruto del Espíritu pasa algo similar. Puede que esté creciendo en la vida del cristiano, pero solo se verá cuando pase un problema o una circunstancia. Por ejemplo, usted puede decir algo así:
hace unos años no habría mostrado tanta paciencia y dominio propio en esta situación. ¿Sí? Usted puede decir, wow, hace unos años, cuando recién me convertí, yo no hubiera actuado de esta manera. Wow, Dios ha hecho algo en mí. Y es que aunque cuando nos convertimos, nuestro amor era así, como una semillita, ha ido creciendo. Es gradual. No es que usted tiene que ser perfecto de la noche a la mañana. No es que si usted no mira un amor perfecto en usted, un gozo perfecto en usted, usted no tiene el fruto del Espíritu. Es que es un proceso. Es durante toda la vida. Ahora, esto lleva a preguntarnos, ¿hay fruto que está creciendo en nosotros? ¿Hay fruto en realidad que está creciendo en nosotros? Ese es el segundo aspecto. Y el tercer aspecto de cómo crece este fruto, o de cómo se manifiesta este fruto, dice Timothy Keller, es que el crecimiento del fruto es inevitable. Esto quiere decir que va a haber crecimiento. Va a haber crecimiento en nuestras vidas. Y él da una ilustración muy interesante de un hombre que fue enterrado en una tumba de mármol, así como construyen esas casas, ¿verdad? Casitas para los que mueren, y era de mármol. Y pues una bellota se coló, ¿verdad? Resulta que a los años esa bellota germinó, creció como un árbol gigante, y dice que las raíces rompieron la tumba por completo. Ahora, ¿qué tiene más fuerza? ¿Una bellota o una lápida o una tumba de mármol? Si no hubiéramos escuchado de esta historia, hubiéramos apostado por la tumba de mármol. Pero ahora que la escuchamos, decimos la bellota. ¿Por qué? Porque crece y finalmente se manifiesta y rompe lo que sea. Si alguien tiene el Espíritu de Dios en su vida, el fruto va a crecer. No importa cuán duro haya sido tu corazón cuando viniste a Cristo. Si hubiera sido como la piedra o como el mármol. No importa cómo sea tu vida cristiana, el fruto se va a abrir camino a la fuerza, porque la simiente de Dios está ahí, el fruto, la semilla de Dios está allí y se va a manifestar. Así que, ¿cómo se manifiesta el fruto? Primero es una señal de vida, es gradual y es inevitable. Pero llegamos a la última parte del día de hoy, y es que vamos a ver el propósito del fruto. ¿Cuál es el propósito del fruto en nuestras vidas? Mire lo que dice los versos 25 al 26. El verso 25 al 26 dice así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En conclusión, hermanos, la vida cristiana debe ser consecuente. No debemos de andar en hipocresía. Pablo está diciendo, si el Espíritu está en nosotros y vivimos por medio del Espíritu, entonces andemos en el Espíritu, seamos consecuentes. Es decir, la vida cristiana no es una competencia. No es una competencia, el fruto no es una competencia, es para edificación. Pablo dice, no nos hagamos vanagloriosos. Ay, yo sí soy humilde. Ay, yo sí soy paciente con esto. Ay, es que tú no eres así, yo soy así. No nos gloriemos del fruto, porque este fruto nosotros no lo podemos producir. Solo Dios lo puede producir. Tampoco debemos envidiar el fruto del otro, los dones del otro. Ay, si yo fuera tan humilde como fulano, si yo tuviera la paciencia de fulano, no debemos envidiar eso, no nos debemos envidiar, porque eso proviene directamente de Dios. Entonces lo que deberíamos hacer es, ¿de qué manera este hermano que es muy humilde o que es muy paciente está dependiendo del Espíritu que yo puedo imitar para entonces que ese fruto también crezca en mí? Porque él tampoco lo pudo producir, ¿verdad? Eso es lo que debería llevarnos a la humildad de aprender de los otros también. Así que el fruto no es para el árbol. Voy a repetir eso. El fruto no es para el árbol. Usted nunca ha visto a una mata de manzanas comiéndose una manzana, ¿verdad? El fruto es para que otros lo disfruten. O sea que cuando hay fruto en mi vida, Dios lo ha diseñado así para que la iglesia lo disfrute, para que otros lo disfruten. No es para mí, no es para mi gloria, es para el servicio del cuerpo de Cristo.
para el servicio de la iglesia. Así que el fruto no es una competencia, es para edificación. No puedo terminar el día de hoy, hermanos, sin primero hacer la pregunta inevitable. Y la pregunta inevitable es esta: ¿estoy andando en la carne o andando en el Espíritu? ¿Qué evidencias predominan en mi vida? Si el Espíritu hiciera hoy un diagnóstico de tu corazón, ¿sería evidente el fruto de Cristo o las obras de la carne en tu vida? No te engañes, no basta con decir o evitar aquellos grandes pecados si en tu interior habitan las hostilidades, los celos, las envidias o las divisiones. Dios ve lo que los demás no pueden ver y su advertencia es clara: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero aquí está la buena noticia. Y la buena noticia es que como Cristo murió y resucitó, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo es el mismo Espíritu que habita en cada cristiano. Y si ese Espíritu pudo darle vida a Cristo, también nos puede dar vida a nosotros y producir fruto en nosotros y romper esa tumba que está dentro de nosotros y darle vida a ese a esa muerte que había en nosotros. El Espíritu es capaz de hacer morir y crucificar las obras de mi carne, y el Espíritu es capaz de producir el carácter de Cristo en nosotros. El fruto no es una obra de nuestra fuerza, sino es el fruto de una relación viva y cercana con Cristo. Una relación viva y cercana a través del Espíritu. Así que, ¿qué vas a hacer hoy? Después de todo lo que escuchamos, si reconoces que hay pecado continuo en tu vida, si estás practicando una de estas obras de la carne en tu vida, arrepiéntete ahora mismo, no la excuses, no la minimices. Ven a Cristo y vas a encontrar perdón. Él puede perdonar aún los pecados más grandes, aún los pecados más oscuros. Él puede lavarnos de todas esas cosas que quieren esclavizarnos. Y si el fruto es escaso en tu vida, tal vez no ves mucho crecimiento en tu vida, no ves mucho fruto, entonces ¿es tiempo de qué? ¿De producir el fruto? No lo podemos producir, ¿verdad? Es de profundizar nuestras raíces en Cristo. Es de tener una relación viva en Cristo por medio del Espíritu. Después de todo, Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y separados de Él, nada podemos hacer. Nada podemos producir sin Cristo. Necesitamos profundizar nuestras raíces en Cristo. ¿Quieres más fruto en tu vida? A veces es tiempo de podar aquello que estorba. Para que un jardinero pueda hacer que un árbol dé más fruto, a veces tiene que cortar ciertas ramas que están estorbando o ramas muertas. En ese mismo sentido, tenemos que dejar a Dios que Él corte hábitos, relaciones o actividades que están drenando nuestra vida espiritual, que están matándonos por dentro. Y si hay fruto en tu vida, y si hay mucho fruto en tu vida, recuerda esto: no es para tu gloria, es para la edificación de la iglesia, es para el servicio de la iglesia. Porque un día, cuando estemos delante de Cristo, no bastará decir que fuimos lo suficientemente religiosos o correctos. Él va a venir a cosechar su fruto, que solo se produce de una vida dependiente del Espíritu. Y la pregunta para nosotros es: ¿y con qué fruto nosotros vamos a llegar ese día? Oremos. Señor, te damos las gracias esta noche por hablarnos de manera tan real, por confrontar nuestros corazones. Señor, nosotros quisiéramos ver más fruto en nuestras vidas. Quisiéramos ver más crecimiento, más cambio. Perdónanos porque nos hemos excusado en no cometer los pecados peores o los pecados más grandes. Ayúdanos a examinarnos profundamente y a reconocer
¿Qué te necesitamos? Ayúdanos a no tomar a la ligera la salvación que tú nos has dado, la gran salvación que tú nos has dado, Señor. Pero sobre todo te pedimos, oh Señor, lo necesitamos, profundizar nuestras raíces en Cristo, cimentar nuestra vida en Cristo. Señor, queremos manifestar a Cristo en nuestra vida y morir más a nosotros. Menos más de mí y queremos que se vea más de ti. Ayúdanos, Señor, porque no podemos en nuestras fuerzas y perdónanos por querer producir algo que no podemos producir en nosotros. ¿Cuánto necesita tu iglesia corazones que crezcan en humildad, en paciencia, en benignidad, en bondad? Ayúdanos, Señor, porque separados de ti, nada podemos hacer. Amén.